Gracias a Dios por esta oportunidad de encontrarnos una vez más el día de hoy y esperamos por supuesto que cada uno de ustedes se encuentren bien por la gracia de Dios y sobre todo esperamos de que estos momentos sean de bendición y de ayuda para cada uno de nosotros. El día de hoy queremos seguir con nuestro estudio en el Evangelio de Juan y queremos hoy considerar el capítulo 7 y la primera parte del capítulo 8. He titulado esta porción La gracia de Dios ante la incredulidad de los hombres. Vamos entonces a pedir la ayuda del Señor. Padre nuestro, te damos gracias por estos momentos que podemos compartir aquí el día de hoy. Te damos gracias que podemos abrir tu palabra y rogamos, Padre, que en cada una de nuestras vidas haya esa humildad de que realmente con corazones humildes nos acerquemos a ti para oír tu voz. Pedimos, Padre, que realmente seas tú el que nos hables por medio de las Escrituras, que haya una obra de tu Espíritu en nuestras vidas, que realmente estos momentos sean de provecho y de bendición para cada uno de nosotros, pero que sobre todo sean para la honra y la gloria tuya, porque lo pedimos dando gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la semana pasada habíamos considerado la alimentación de más de 5,000 hombres con solamente 5 panes y 2 peces. Y habíamos notado de que ese milagro, ese señal que obró el Señor Jesucristo, fue un punto clave, un punto de transición en el ministerio público del Señor Jesucristo. Hasta este punto hay grandes multitudes de hombres y mujeres que vienen curiosos para ver las obras milagrosas del Señor Jesucristo. Se podría decir de que ahí están preguntándose, ¿será este el profeta? Pero ellos quieren ver estos milagros de los cuales han oído. E incluso en el capítulo 6 y el versículo 2 habíamos notado como dice que le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ahora, Juan no nos da detalles de esos señales. Podemos leer acerca de algunos de esos milagros en los otros evangelios, pero sabemos de que los milagros que Juan, los señales que Juan ha puesto aquí en este evangelio, fueron puestos aquí para que a través de ellas nosotros podamos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces hay una intencionalidad en la forma en que Juan presenta cada uno de estos señales y hasta este punto Juan nos ha dado detalles de la transformación del agua en vino, de la curación del hijo del oficial del rey, de la curación del hombre que yacía ya 38 años enfermo. Nos ha hablado de esta alimentación milagrosa de más de 5,000 hombres y también cómo el Señor vino a sus discípulos andando sobre las aguas tempestuosas del mar. Hasta este punto hay mucha gente que se ha ido acercando al Señor y conocemos a estos primeros años del ministerio público de Cristo como los años de popularidad. Pero a partir de este punto hay un creciente oposición, hay una creciente división en el pueblo judío en cuanto a la persona y la enseñanza del Señor Jesucristo. En este capítulo 7 vemos, por ejemplo, cómo las autoridades judías envían a los soldados a prender al Señor. Y estos soldados al final del capítulo regresan con las manos vacías y las autoridades exigen por qué no han cumplido con sus instrucciones, por qué no han prendido al Señor Jesucristo. Y ellos responden diciendo de que jamás habían oído a un hombre enseñar y hablar como hablaba Cristo, como hablaba este hombre. Y ellos veían una autoridad en Cristo que les confundía. Y vemos ahí esta división que se presenta, este desacuerdo entre las autoridades
y los soldados, como también entre las autoridades mismas, porque al final del capítulo vemos a ellos mismos discutiendo con Nicodemo, uno de su propio número, discutiendo acerca de el Señor Jesucristo. Y el público en general también está en desacuerdo. En el capítulo 7, versículo 43, dice que hubo entonces disensión entre la gente a causa de Cristo, a causa de Él. Entonces hay un desacuerdo enorme y hay algunos que procuran, hay una mayoría que procuran matar al Señor Jesucristo, que ya se han opuesto. Ya no están preguntándose si será sino que ellos han rechazado a la persona de Cristo. En el capítulo 7, el versículo 1, nos dice que Jesús ya no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Este es el punto de oposición. Este es el odio de que estos hombres sentían hacia la persona de Cristo, que ellos procuraban matarle. Y no es la única vez que aparece esta referencia en este capítulo. En el versículo 19, el Señor Jesucristo mismo pregunta: ¿no os dio Moisés la ley? Ninguno de vosotros la cumple. Y dice: ¿por qué procuráis matarme? Ahí están los 10 mandamientos: no matarás. Y el Señor pregunta: ¿por qué procuráis matarme? Y los judíos mismos, en el versículo 25, decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es a quien buscaban para matarle? Entonces hay un creciente oposición hacia la persona de Cristo, y hay un creciente grupo de judíos que buscan la muerte del Señor Jesucristo, y buscan matar al Señor Jesucristo no por las obras que Él había hecho, sino porque ellos habían rechazado la enseñanza, no estaban dispuestos de creer en el Señor Jesucristo y por lo tanto aceptar lo que Él les estaba enseñando. Ellos estaban contentos llenar sus barrigas con la comida que el Señor Jesucristo les ofrecía. Estaban contentos de presenciar y ver los milagros que el Señor Jesucristo hacía, pero no estaban dispuestos de aceptar la enseñanza de Cristo y de poner su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. En el capítulo 3 de Juan, Nicodemo había reconocido cómo los señales daban testimonio de Cristo. En el capítulo 3 de Juan, y en el versículo 2, vino Nicodemo al Señor Jesucristo y dijo: sabemos de que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estos señales si Dios no esté con él. Y incluso el Señor Jesucristo había dicho en el capítulo 5, el versículo 36, que las obras que él hacía daban testimonio de él. La gente habían presenciado y habían visto estas obras milagrosas. Y no podían encontrar falta en las cosas que el Señor hacía. Las obras que hacían Cristo eran perfectas. Más bien ellos rechazaban la persona de Cristo. No estaban dispuestos de creer en Él. Y incluso en el capítulo 10 no hemos llegado ahí. Pero los judíos mismos dicen precisamente esas palabras. En el capítulo 10 y versículo 33 respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, no hemos encontrado falta en las cosas que haces. Por buena obra no te apedreamos, sino porque por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos entendían perfectamente lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo, o como también Juan está proclamando aquí, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero ellos no estaban dispuestos de creer, de poner su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, y por ese motivo no aceptaban las cosas
que el Señor les enseñaba. El Señor había dicho de que la obra de Dios es esta, que creáis en aquel que Él ha enviado. Esto es lo que Dios desea de ustedes. Pero ellos estaban opuestos tanto a creer en el Señor Jesucristo como en cumplir la voluntad de Dios. El hombre natural está en oposición a las cosas de Dios. El hombre natural está en enemistad con Dios. Y no puede entender las cosas de Dios, ni las obras de Dios. Ya es algo que ha ido, un tema que ha ido recurriendo, ha ido apareciendo a través de este evangelio, que el hombre natural no puede conocer al Señor, sino que, como dijo el Señor Jesucristo, de cierto os digo, que si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Hay una necesidad de que nosotros hallemos la salvación de Dios y vida nueva por medio de la fe en Cristo. Entonces aquí vemos de que a partir del capítulo 107 hay este creciente conflicto entre el pueblo acerca de la persona de Cristo, y hay este creciente número que se está levantando en oposición al Señor Jesucristo. Esto no le ha agarrado al Señor ni a Dios, no le ha sorprendido al Señor, no le ha sorprendido a Dios. El Señor sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. Por eso también al principio de este capítulo, Él siendo Dios dice, no deseaba andar en Judea, porque sabía de que ellos procuraban matarle. E incluso a través de este capítulo hay referencias que dan indicios de cómo Dios aún está controlando la situación, porque a pesar de que algunos quieren matar al Señor, no pueden todavía, porque como dice en el capítulo 7 y el versículo 30, entonces procuraban prenderle, agarrarle, pero ninguno le echó mano. Dice, ¿por qué? Porque aún no había llegado su hora. Entonces el Señor Jesucristo está andando en el centro de los propósitos y los planes de Dios, y la hora en la que el Señor entregaría su vida por nosotros aún no había llegado, y por ese motivo ellos, a pesar de su odio, a pesar de su oposición a Cristo, no pudieron prenderle. Dios está en perfecto control de esta situación. El Señor Jesucristo ha venido porque hay un Dios en el cielo que desea salvarnos. Y el Señor, a pesar de que le duele el odio y la oposición de los judíos, y por ese motivo dice que no deseaba andar en Judea, a pesar de eso va y se presenta a ellos, porque el Señor en su amor extiende su mano hacia nosotros. Y el mundo no ha cambiado tanto, porque aún hoy en día vemos en el mundo que hay muchos, como los judíos, que están contentos en ver los milagros de Dios, e incluso impedirle a Dios que haga milagros en sus propias vidas, que cuando hay un enfermo, que cuando están sin trabajo, ahí están en la iglesia rogándole a Dios que les haga un milagro. Ellos no se oponen a de que Cristo es un maestro, pero ellos no están dispuestos de seguir la enseñanza de Cristo en sus propias vidas, porque no tienen fe en el Señor Jesucristo. No confían en Cristo como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Ellos no han puesto sus vidas en sumisión a Cristo y por la fe reconocido quién es. Y por lo tanto también no están dispuestos de aceptar su enseñanza. Y cuando la palabra de Dios dice que cierta conducta está mal, no la reciben. Porque ellos piensan de que sus caminos están bien, o porque piensan de que ellos saben mejor, o porque en algo la palabra está errado, porque no hay fe verdadera en sus vidas. Están opuestos a los caminos de Dios. A pesar de que todos nosotros necesitamos de la gracia de Dios en nuestras vidas, porque de tal manera todos pecaron, no están dispuestos a reconocer el pecado en sus propias vidas. Y en el capítulo 8, los líderes
al día siguiente, el primer día están ahí, mandan a los soldados, regresan con las manos vacías. Al siguiente día vienen con un plan para tratar de prender una trampa para el Señor Jesucristo, para tratar de encontrar algo por la cual ellos le pueden acusar a Cristo ante las autoridades romanas y ante el pueblo. Y entonces han agarrado una noche a una mujer pecadora en el mismo acto de adulterio, una mujer que han encontrado en el pecado. Y entonces ellos la traen al Señor Jesucristo, sabiendo perfectamente lo que enseña la ley, pero no están buscando cumplir la ley de Dios, sino simplemente prender trampa al Señor. Y traen a esta mujer y le dicen al Señor de que la ley de Moisés dice de que esta mujer debe morir. Pero, dice versículo 5 del capítulo 8, y la ley nos dice, la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Entonces ellos piensan que tienen atrapado al Señor, porque si el Señor dice a ellos de que, si él dice que no hay que apedrear, estaría yendo en contra de la ley de Dios y podría acusarle ante el pueblo de que él está enseñando cosas contrarias a la ley de Dios. Pero si él dice de que lo apedrean, entonces podrían ir a las autoridades romanas y decir de que él está enseñando al pueblo la insurrección, que él está enseñando al pueblo de que violen las normas y las leyes civiles que habían establecido los romanos. Están buscando una manera de atrapar al Señor. Y el Señor al principio no les presta mucha atención, pero luego cuando ellos insisten, el Señor les dice a ellos, el que de entre ustedes esté sin pecado, que sea el que tira el primer piedra. Y lo cierto es de que cada uno de ellos es culpable ante Dios, por cuanto todos pecaron. Y ellos, uno por uno, con vergüenza, van yéndose en silencio, hasta que solamente permanece la mujer. Hoy en día también a veces hay personas que andan por ahí diciendo esos evangelios, este líder religioso, mire cómo anda, pero ¿qué tal sus propias vidas? Hemos arreglado cuentas con Dios en nuestras propias vidas. Dios no nos ha puesto aquí para que nosotros seamos los jueces de los que nos rodean. Dios es el juez de ellos. Pero el Señor dice, el que sea sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y aquí solamente queda la mujer, y luego el Señor mira y dice que ninguno te condenó, y la mujer dice ninguno, Señor. Y entonces Jesús dice, ni yo te condeno, vete. No vete para que sigas viviendo en el pecado, no vete para que sigas haciendo cosas malas, porque eso nunca es la voluntad de Dios. Cristo vino para salvarnos, para transformar nuestras vidas, no para que nosotros sigamos viviendo como el mundo. De cierto os digo, el que no naciera de nuevo, Dios desea darnos vida nueva. Él dice, no, ni yo te condeno, vete, no peques más. Dios desea ver esa transformación en nuestras vidas. Y no es que nosotros seamos perfectos, pero sí de que los que conocemos al Señor Jesucristo deberíamos demostrar en nuestras vidas de que el poder de Dios está obrando en nosotros, que ha habido un cambio en nuestras vidas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y sobre todo debería haber ese amor hacia el Señor y ese deseo de cumplir su palabra en nuestras vidas. Aunque no la cumplamos a perfección, el deseo está ahí. Queremos honrar a Dios con nuestras vidas y nos esforzamos para hacer eso. No somos de los que oímos y decimos qué bonito y ya vamos y hacemos nuestra propia cosa, como hace el mundo. Sino que somos de los que oímos y deseamos seguir a Cristo en nuestras vidas. Y eso da testimonio de esa transformación en nuestras vidas. Pero aquí en este evento de esta mujer pecadora vemos una vez más ese contraste que se está haciendo entre la ley y la gracia, entre Moisés y Cristo. La ley vino por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Cristo. La ley condena a esta mujer a muerte, pero Cristo dice, ni yo te condeno, porque Él vino para darnos
vida y para dar su vida en lugar de la nuestra. Y entonces en esta porción podemos ver la gracia de Dios siendo extendido hacia un mundo incrédulo, un mundo que se está levantando en oposición a Él y que desean su muerte, que procuran matarle. Entonces, en este capítulo podemos ver por un lado la gracia de Dios que se está extendiendo hacia los hombres y por otro lado podemos ver esta creciente oposición del mundo, algo que también está presente en el mundo hoy en día. Y podemos preguntarnos a nosotros en qué grupo de hombres nos encontramos. ¿Estamos de entre los que se oponen a Cristo, los que rechazan al Señor y a su palabra, o somos nosotros de entre los que oímos su voz como los discípulos? Cuando la multitud le dio la espalda a Cristo y dijeron, palabra dura es esta, ¿quién la puede recibir? El Señor mira al final del capítulo 6 y dice a sus discípulos, ¿acaso iráis y se irán también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces a través de este capítulo vemos una vez más estos dos grupos y vamos de esa multitud curiosa ahora a un creciente multitud que busca la muerte del Señor, porque no por los milagros, no por las cosas que hacía Cristo, sino procura matarle porque no están dispuestos de recibir la enseñanza de Cristo. Y pienso yo que hoy en día nosotros vemos más de eso quizás que en otros momentos de la historia, porque hay tanta enseñanza bíblica que por un tiempo se respetaba en la sociedad, que hoy en día los gobiernos, los políticos están abandonando. Y están ellos intencionalmente introduciendo leyes y introduciendo valores que van en contra de la palabra de Dios. Vemos esa oposición a las cosas que nos enseña el Señor. Y sin embargo, a pesar de esto, ahí está el Señor, ahí está Dios, extendiendo la mano hacia la humanidad y hacia los pecadores, como esta mujer que fue atrapada en el adulterio. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Y el Señor tiene algo que desea, que ofrece en este capítulo a estos judíos, a estos hombres y mujeres en Judá, muchos de los cuales procuraban matarle. Y en el versículo 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree a mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y nosotros sabemos dónde está el Señor hoy en día, sentado a la diestra del Padre, y por lo tanto su Espíritu ha sido enviado a los que en Él creen. Pero noten ustedes lo que el Señor en su bondad desea dar. Hablamos de eso, que hay esa necesidad de vida nueva. Y aquí el Señor está haciendo esa promesa. Está diciendo, si alguno tiene sed. No es para un grupo de hombres y mujeres de cierta estatus religioso, de un cierto grupo especial, sino dice, si alguno, sea quien sea, si alguno es sediento, si alguno desea, si alguno desea este regalo de Dios, ¿qué debe hacer? Dice, venga a mí, venga a mí y beba. Esta es la invitación de Dios a cada uno de nosotros. Sea cual sean nuestras circunstancias, nuestra situación o nuestro pasado el día de hoy, el Señor dice, si alguno de ustedes tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree a mí,
como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, que es una referencia al Espíritu Santo, que obra en los que conocen al Señor. Y esa obra del Espíritu Santo se ve en esa vida nueva que el Señor obra en nosotros. Entonces, hay este gran don, este gran regalo que Dios desea dar a cada uno de nosotros. Y lo maravilloso es de que el Señor, conociendo los corazones de los judíos, conociendo que ellos procuraban matarle, no corre, no huye, sino que en su gracia va a Jerusalén, a los judíos, y les ofrece en su amor esta gran dádiva que también extiende a cada uno de nosotros. Porque todos nosotros nos encontramos en la misma condición, por cuanto todos pecaron, pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ojalá que nosotros también podamos marcar en nuestras Biblias estas grandes promesas. La obra de Dios es que crean en aquel que Él envió, o como dice aquí, si alguno tiene sed, venga y beba. Porque esa es la invitación de Dios para cada uno de nosotros. Y vemos ahí ese contraste en la vida de esta mujer pecadora que representa la condición de todos nosotros. Y la ley condena, la paga del pecado es muerte. Pero el Señor dice, ni yo te condeno, sino que al contrario, Cristo vino para tomar nuestro lugar y para ir a esa cruz y dar su vida en lugar nuestra, para que a través de ese sacrificio pudiésemos nosotros conocer la gracia y el amor de Dios en nuestras vidas. Que Él bendiga su palabra y que realmente la mira de cada uno de nosotros esté puesta en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tu paciencia, no queriendo que ninguno perezca, y de que aquí en medio de la oposición de los hombres vemos el amor tuyo y la gracia tuya a través de la vida del Señor Jesucristo, quien en su amor extiende su mano hacia los que están perdidos. Y te damos gracias, Padre, que sabemos de que tú has extendido tu mano de amor hacia cada uno de nosotros por medio de tu Hijo unigénito. Pedimos, Padre, que realmente estemos conscientes, por un lado, de la necesidad de nuestra vida, que nos hayamos sumidos en el pecado, pero por otro lado, vemos en Cristo que tú has provisto la salvación para nosotros. Y pedimos, Padre, que realmente cada uno de nosotros hayamos puesto nuestra fe en Él, y si eso no fuese el caso, que el día de hoy lleguemos a los pies de Cristo, porque lo pedimos dando gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.